¿Alguna vez te has preguntado cómo llegar a ser esa mujer a la que Dios te ha llamado a ser? Estás escuchando Ataviadas, en la voz de Damaris Verdín, un espacio especialmente para ti en el que compartiremos temas, reflexiones y consejos prácticos a la luz de la palabra de Dios. Y recuerda, lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidas una vez más a su miércoles de Ataviadas. Después de un miércoles de ausencia por motivos de salud, hoy me gozo en el Señor de poder volvernos a conectar y aprender y edificarnos juntas a través de este podcast. Quiero iniciar una serie de temas en las que abordaremos las diferentes etapas de la vida de la mujer. Y una de las primeras etapas a las que como mujeres nos enfrentamos es el brote de la femineidad, cuando somos unas jovencitas. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Fíjate que la lectura superficial de la Biblia puede dejar a una joven con la impresión de que este libro tiene poca relevancia para ella en la actualidad. Solo se menciona a las muchachas unas pocas veces de forma específica en la historia de los tratos de Dios con su pueblo. Encontramos en su juventud a Rebeca, que era hermosa y encantadora, así como misericordiosa y ocurrente. Y vemos que ella se llegó a convertir en la esposa del patriarca Isaac. Lo encontramos en Génesis 24. También encontramos a la joven sirvienta de Naamán. No solo era obediente y servicial, sino también espiritualmente perceptiva, ya que fue la responsable de presentar el Dios de Israel a su amo pagano. Lo encontramos en 2 de Reyes 5. Encontramos también a la hija de Jairo. Era miembro de una destacada y rica familia, pero también fue valiosa para el Salvador, que la hizo volver a la vida. Y lo vemos en Marcos capítulo 5. La muchacha llamada Rode estuvo alerta y sensible a la obra del Señor en la liberación de Pedro de la cárcel y se negó a dudar incluso cuando los demás cuestionaron su fe. Tú lo puedes corroborar en la Biblia en el libro de Hechos capítulo 12 del versículo 13 al 15. Además de estos ejemplos, tenemos el vibrante testimonio de María, la madre de nuestro Señor. En su juventud probablemente no había cumplido los 20. No había cumplido aún una mayoría de edad. Ni siquiera tenía los 20. Mostró una fe y un compromiso extraordinarios al responder con obediencia al llamado que Dios le hizo, cuando mencionó y dijo: hágase su voluntad. Sí, Señor. Además de estos ejemplos, las Escrituras nos afirman con claridad la relevancia y la suficiencia de la Biblia para todos los cristianos de todos los tiempos. Y lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 17. Porque las cuestiones más fundamentales de la vida humana afloran en cada generación. Pero el libro de Proverbios es el único que se dirige de forma específica a los jóvenes. Es básicamente un libro sobre la vida pura y tomar sabias decisiones. Su consejo para los muchachos es igualmente adecuado para las chicas. El libro de Números es principalmente la historia de los israelitas en el desierto entre el tiempo en que dejaron el monte Sinaí y entraron a la tierra prometida. Pero un esmero estudio puede ofrecer a las muchachas un entendimiento profundo de las pruebas a las que probablemente se enfrentarán cuando maduren de la pubertad y se conviertan en mujeres. Cuando eres una jovencita, estás en el periodo de la formación de la identidad, el descubrimiento de una misma, la amistad y el crecimiento. Y la palabra de Dios es suficiente para guiar a las muchachas en todos estos ámbitos. Esto nos lleva a reflexionar que cuando entras
a esa etapa del brote de la feminidad, esto nos lleva a pensar que estás en una fase intermedia llamada la adolescencia. Esta fase intermedia de rápido crecimiento físico, mental y espiritual es potencialmente un tiempo durante el cual los jóvenes empiezan a hacer sus propias elecciones. Las escrituras ofrecen ejemplos de adolescentes tomando decisiones que van desde las sabias elecciones de Jesús a la edad de 12 años, si lo recuerdas, hasta las peores decisiones del hijo pródigo. Durante este periodo de transición, de cambio, los padres se destacan porque les dejan ir, porque es cuando sueltan a sus hijos, reconociendo que Dios les dio a ese hijo solo en mayordomía. Y es difícil poder llegar a esta etapa y tener que soltar a nuestros hijos. Yo en la actualidad tengo 4 hijos que aún son pequeños, de las edades entre 8 a 2 años, pero sí pienso en este momento en el que ellos lleguen a una etapa de adolescencia, a esta fase intermedia en su vida, donde ellos tendrán que crecer físicamente, mentalmente, espiritualmente, y tienen que tomar sus propias decisiones, y cuesta trabajo el poder dejarlos ir, el poder dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones. Pero cuando nosotros como padres hacemos esto, estamos reconociendo que ese hijo, el Señor nos lo prestó, nos lo dio en mayordomía. Solo somos mayordomos. Al dejar libres de este modo a los adolescentes, se les da espacio para crecer en un ambiente de orientación e influencia parental y también de responsabilidad. Los padres observan cómo salen sus adolescentes del control paterno y pasan al autocontrol, y después, ojalá, al control de Dios. Sí, es una etapa en la que vemos cómo nuestros adolescentes se van del control de papá, de mamá, y pasan a un autocontrol, a ellos aprender a autocontrolarse. Después del autocontrol, ojalá y Dios nos permita poder ver que nuestros hijos lleguen al control de Dios. En medio de esta etapa en la que le abren la mano los padres de adolescentes, también deben recordar que Dios creó a cada hijo de forma única. Se ha de criar a cada uno con amorosa atención y aliento según sus talentos, dones y personalidad particulares. Proverbios 3:27 lo podemos corroborar. Con una disciplina coherente para conducirlo por el camino de Dios, con el fiel ejemplo de un estilo de vida sistemáticamente como el de Cristo, con un asesoramiento y un consejo piadosos, respaldado en oración. Si bien es cierto, en esta etapa de adolescencia nos toca soltar a nuestros hijos para que ellos puedan aprender a tener el autocontrol y después darle ese control al Señor. Pero esta etapa de vida de nuestros hijos lo tenemos que llevar a cabo con una disciplina coherente para conducirlo por el camino de Dios. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aún en la adolescencia nos toca disciplinarlos coherentemente y conducirlos por el camino de Dios, con una disciplina de parte de Dios. Podemos criarlos de una forma única a cada uno, porque son diferentes cada uno de ellos. Se ha de criar a cada uno de ellos con amorosa atención y aliento, según sus talentos, dones y personalidad particular de cada uno. Entonces, esto nos lleva a comprender
que debemos de dar ese asesoramiento y ese consejo de manera piadosa. Y todo esto tiene que ir respaldado en oración. Así que, amada amiga, desde ya es tiempo de orar por nuestros adolescentes. Es tiempo de orar por ellos. Es tiempo de aconsejarlos, de enseñarlos de acuerdo a la necesidad de cada uno, de acuerdo a sus personalidades, de acuerdo a sus talentos, a sus dones, con la gracia, con la sabiduría de Dios. Es necesario que los adolescentes tomen conciencia de que están experimentando un gran tiempo de cambios. Es necesario que ellos puedan comprender que están pasando por una etapa de cambios. Deberían aferrarse a los valores espirituales de cuya veracidad tienen la certeza. Deberían ejercer paciencia consigo mismo y con los demás y reconocer que esa autoridad creciente sobre su propia vida significa la responsabilidad de cumplir los compromisos y hacer elecciones sabias. Dios ordena a los hijos que honren a sus padres y que obedezcan a las leyes de Dios, independientemente de la edad que tengan. Honra a tu padre y a tu madre. Nos dices la palabra del Señor para que tus días sean alargados. Es una orden, es una instrucción, un mandato de Dios con promesa y es independientemente de la edad que tengan. Así que hoy yo quiero dirigirme a los papás, a las mamás de adolescentes, que sigan aconsejando, sigan enseñando, sigan dirigiendo con la gracia, con la sabiduría, con el favor de Dios y sobre todo con un espíritu afable y apacible, pero sobre todo respaldadas en oración. Así también quiero dirigirme a aquellos jovencitos, jovencitas que están pasando por esta etapa de la adolescencia o que están por entrar a la adolescencia. Tienen que tener presente que es un tiempo en el que experimentarán grandes cambios en sus vidas, pero en medio de esos cambios deben de aferrarse a los valores espirituales que son verdaderos en el Señor, en la palabra del Señor. Deben de ejercer paciencia con ustedes mismas y con los demás. Deben hacer elecciones sabias y para ello necesitan la ayuda de Dios. Necesitan la ayuda de Dios en esta fase intermedia que es la adolescencia y en ese brote de la feminidad. Es necesario, lo necesitas en esta etapa que estás comenzando o que estás por comenzar, la etapa de la adolescencia. Y sabes, lo más maravilloso es que Dios está contigo en esta etapa. Y si tú estás en el Señor, Él te ha de ayudar, Él te ha de fortalecer y has de ser esa mujer adolescente sabia, prudente, que se deja guiar por los valores espirituales que son verdades bíblicas. Así que quizá puedas pensar que la Biblia está lejos de hablar a ti como joven, a ti como adolescente. Quizá pienses, no, pues es que la Biblia no habla mucho acerca de nosotras las jóvenes. Pero hoy yo quiero decirte que el Señor está contigo y que su palabra está ahí para alentarte, para fortalecerte, para guiarte. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? A través de la oración, pero también a través de la palabra. Mi invitación es que leas el libro de Proverbios. Es un libro en el que encontrarás sabiduría para entender, para comprender las etapas por las que tú estás pasando. Lee Proverbios, lee las Escrituras, porque ellas traen claridad a tu vida.
La Biblia es suficiente para todos los cristianos de todos los tiempos. La Biblia es suficiente para ti. Adolescente que me estás escuchando, jovencita que me estás escuchando, te sientes confundida, te sientes en esa fase de cambios, en ese brote de la femineidad, sientes que todo está cambiando, que no hay sentido. Hoy yo te invito a que vayas a la palabra de Dios. Y mamás, oremos por nuestros adolescentes. El Señor les dará de su gracia, de su sabiduría, y ese autocontrol que ahora ellos están por tomar pueda ser en el temor al Señor, con los principios bíblicos, pero sobre todo que ese autocontrol se lo puedan llevar al Señor y dejar que Él sea quien tome el control. Oh amado Señor, hoy yo quiero pedirte por mis hermanas, mis amigas que tienen a un adolescente en casa. Yo te pido que tú, Señor, seas dándoles de tu gracia, de tu favor, para que ellas puedan, Señor amado, instruir, enseñar y sobre todas las cosas orar por sus adolescentes. Pero yo también quiero pedirte por esa jovencita que hoy me está escuchando, que está empezando esta etapa de adolescencia o está en medio de esta etapa. Y si bien es cierto, ha sido una etapa de muchos cambios y quizá en el cual se ha equivocado tantas veces porque no ha tomado una dirección correcta. Hoy yo te pido que en este día ellas puedan encontrar la dirección a sus vidas a través de tu palabra, a través de tu dirección, a través de la oración, que ellos puedan dejar el control a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos estamos escuchando en el próximo episodio de Ataviadas. Recuerda, comparte cada episodio. Seguramente hay alguien a quien pueda bendecir esta palabra. Seguramente detrás de tu dispositivo móvil esté una mujer, un adolescente que necesite esta palabra. Nos escuchamos en Ataviadas. Dios te bendiga.